Puedes volver mañana, tendremos más girasoles a primera hora de la mañana. No hay problema, regresaré en 2 o 3 días. Le entregó una nota a la vendedora y recibió un ramo de tulipanes rosas, pensando en colocarlos en un bonito jarrón para darle más color y vida a la casa. De hecho, ni siquiera tenía pensado comprar girasoles. Su boca acababa de hablar antes de que su mente pudiera pensar. A ella realmente no le gustaban los girasoles, pero ella pensó que florecieron y brillaron como alguien que alguna vez había sido importante para ella. Aquí tienes tu cambio, gracias por comprar con nosotros. Lada aún necesitaba comprar algunas cosas antes de poder irse a casa, así que se apresuró. En los últimos días, después de que Guayo la visitara y escuchara su respuesta definitiva, sintió que todo entre ella y Apo estaba resuelto. No había vuelta atrás. Solo esperaba que la policía cumpliera su promesa de no volver a aparecer y sobre todo de no decirle a Apo que se había mudado a una pequeña casa alquilada en el distrito de Pramburí. Había elegido ese lugar precisamente para evitar cualquier coincidencia que le hiciera encontrarse con alguien a quien ya no quería ver. Hola, vine a recoger los girasoles que pedí esta mañana. Oh, me alegro mucho de que hayas llegado. Están listos para recibirte. Lada. Lada con sus tulipanes rosas, Apo con sus girasoles amarillos. Quizás fue una coincidencia o quizás fue el destino que trajo de vuelta las olas del mar y las aguas del pasado para encontrarse una vez más. ¿Te mudaste aquí? Sí. Me alegro de haberte encontrado hoy. Desde que desapareciste he intentado por todos los medios encontrarte. Tu número, tus mensajes, nada funcionó. Apo habló con la mujer más joven, a quien había buscado incansablemente. El destino parecía demasiado irónico para que este encuentro ocurriera así, por casualidad, en una floristería. Las dos se quedaron mirándose en silencio, incapaces de descifrar sus propios sentimientos. Pero antes de que la se marchara, Apo, incapaz de contener la alegría y la ansiedad de verla, rompió el silencio con la excusa más improbable. Dijo que tenía hambre, invitó a la joven a almorzar juntas. Lada, sorprendida y sin saber cómo reaccionar, terminó aceptando, y ahora las dos estaban sentadas en una pequeña tienda de fideos, cerca de la floristería, confundidas por la situación. Dime, ¿qué te gustaría comer? Fideos de arroz finos con condimento picante. La miró a Apo sorprendida por la elección. A la mujer mayor nunca le había gustado la comida muy picante, pero decidió ignorarlo y no decir nada. Después de todo, ya no eran nada la una para la otra, solo eran conocidas que por casualidad se encontraron en una situación inevitable. Ya no quería huir, podía evitar algunas reuniones, pero podía pasar el resto de su vida huyendo. Algún día se volverían a encontrar. Si huía hoy, tendría que huir para siempre. Incluso si el amor hubiera terminado, eso no significaba que tuvieran que odiarse. Fideos de arroz, en sopa, por favor. Apo observó a Lada, quien se miraba las manos mientras esperaba su pedido. Era evidente que la joven evitaba el contacto visual con ella. A pesar del ruido de las otras mesas, el silencio entre ellas era casi sofocante. Quiero explicarte lo que escuchaste. Quiero decirte toda la verdad. Si después de escucharlo todo sigues enojada o no quieres perdonarme, lo voy a aceptar, pero haré todo lo posible por corregir mis errores hasta que puedas perdonarme. Apo, siempre supiste quién era. Siempre supiste por qué me uní al equipo Guatín. Así que debería ser yo quien me disculpe, no tú. Nunca estuve enojada contigo. Y yo nunca estuve enojada contigo tampoco. Entonces, ¿podemos volver a ser como antes, Lada? La mirada de Apo se encontró con la mujer más joven, pero Lada volvió a apartar la mirada. La respuesta era clara, no estaba lista para volver a ser lo que eran, para recuperar la felicidad que había compartido antes. Admito que al principio pensé que todo entre nosotras era un juego. Al principio solo quería ganar, pero al final tu esencia me hizo comprender todo. Perdí contra ti y acepté esa derrota de buena gana. Si las palabras de Apo todavía sacudían su corazón, entonces el tiempo realmente ayudó a sanarla, o simplemente se había estado engañando a sí misma todo este tiempo. Pero no quería volver a caer en ese juego, no quería volver a hacerse daño. Lo que siento por ti siempre ha sido real, lo sé. Ahora ya no te amo.
Si volver a ser como antes significa volver a tener citas, no puedo. Para mí ya es bastante difícil que estemos aquí, como conocidas. Espero que lo entiendas. Si el amor ya había sido un juego para Apo, entonces escuchar que el hada ya no la amaba fue su mayor derrota. Apo se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. En medio de la conmoción, se llevó una cucharada de fideos picantes a la boca y empezó a toser sin control. El intenso calor le hacía lagrimear. No fuerces algo que no es parte de ti. La le pasó el plato de sopa más ligero a Apo mientras tomaba el plato más picante para ella. Era como si ya supiera que este momento llegaría porque siempre prestaba atención a los pequeños detalles. ¿De verdad ya no me amas?, preguntó. No, yo. Entonces dime por qué todavía puedo sentir tu amor o todo lo que haces por mí. Te amo, Lada, de verdad te amo. Felicidades con Apo. Oye, ¿por qué estás tan seria? ¿Aún no te has reconciliado con Lada? Comenten ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.